Mundial de la obesidad. De la obesidad, exacto, sí. Así que es una buena oportunidad para hacer prevención, Sí. para hacer concientización también y, bueno, estar al tanto de no solo cuál es el panorama actual, sino, bueno, cuáles son los nuevos paradigmas que se dan Sí. en torno a esta fase. Una sociedad argentina que ya es una sociedad obesa, ¿eh? Sí, sí. Este año se estima que el 73% de la población tenga sobrepeso y de ese 73% un 49% aproximadamente tenga obesidad, con lo cual ¿Cuál es la alarmante. definición de sobrepeso? Es decir, ¿cuáles son los parámetros de sobrepeso y cuáles los de obesidad? Está muy buena la pregunta. Es un concepto que hace no mucho, en diciembre del año pasado, tenía un modo de diagnosticar que era a través del índice de masa corporal, el IMC, donde una persona que tenga entre 25 y 29.9, que es la relación del peso de la persona sobre la talla por la talla, estamos hablando de un sobrepeso. Superando esos 29.9, es decir, de 30 en adelante, esa relación hace que nosotros estemos hablando de una obesidad. Sí. Actualmente, y esto está como recién salido del horno, en enero de este año se han encontrado unos cuantos expertos en el área y han encontrado un nuevo consenso como para poder redefinir en realidad lo que es la obesidad. ¿Y qué pasa? Nos empezamos a dar cuenta que solamente basándonos en esta herramienta, que es el índice de masa corporal, hay un montón de gente que queda por fuera del diagnóstico, entonces no se la diagnostica como corresponde, con lo cual hace que de pronto esa persona no reciba el tratamiento que merece. Y por otro lado, personas que de pronto están diagnosticadas como obesidad, por ejemplo, deportistas, personas que tienen una gran cantidad de tejido muscular, que eso hace que la persona se vea grandota, que yo cuando hago esa relación me dé que está súper obeso. O sea, ¿eso es obesidad? ¿Cantidad de músculo también? No. Okay. Antiguamente Por eso era lo como que todos modificamos. entrábamos Claro. en la misma bolsa. ¿Qué pasa ahora? Y por eso traje esta pizarrita, que no vale reírse. Pero esta pizarrita es una manera muy sencilla de poder discernir un poco el nuevo concepto que hay de obesidad, que han encontrado dos categorías. Una primera categoría que tiene que ver con una obesidad preclínica. ¿Qué quiere decir esto? Si hablamos de obesidad, hablamos de tejido adiposo, grasa en exceso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Es muy importante la distribución de esa grasa, es muy importante saber si hay tejidos y órganos que están comprometidos. No es lo mismo una persona que tenga un sobrepeso y una obesidad, pero que no tenga compromiso de órganos, ¿sí? Esta personita que vemos por acá, en la pizarra. A ver, ¿la levantamos? A ver, vamos a hacer zoom, así vamos. Ahí va. Muy bien. Entonces, en esta pizarrita vemos una persona, ¿sí?, cuyo diagnóstico de obesidad es preclínica. ¿Por qué? Porque es como, vamos a hacer de cuenta que acá hay una especie de barrera, ¿sí? Es muy importante saber que es una etapa en donde tenemos que monitorear a esta persona. A esta persona hay que seguirla de cerquita, muy de cerca. ¿Por qué? Porque hay posibilidades de que, ¡pum!, se vengan los riesgos de una enfermedad marcada. Es decir, en una obesidad preclínica estamos hablando de que no hay órganos comprometidos. Una persona que no tiene apnea de sueño, una persona que el riñón le funciona correctamente, que no hay problemas de estómago, ¿sí?, pero que sí tiene un exceso de tejido adiposo. Ahora, ¿qué pasa? Esto con el correr del tiempo, si yo no lo monitoreo y no lo sigo de cerca, arranca el problema. Este problema hace que estemos hablando de una obesidad que hoy se la conoce como clínica. ¿Por qué? Esta persona ya está dentro del pocito. ¿Qué pasa? Tiene que venir el profesional y ya directamente hay que tirarle una soga a esta persona porque necesita un tratamiento más específico y acorde a la disfunción que tenga. Sí. Hoy se atienden, se identifican estos preclínicos. Esto es muy, muy nuevo. Es decir, hasta hace no mucho era esto. Había un diagnóstico de obesidad. Por supuesto, se intentan que los tratamientos sean multidisciplinarios, que no solo dependa del nutri, que haya un psicólogo a cargo, que haya un médico. Pero bueno, esto hace, o sea, este reconcepto, esta nueva definición de la obesidad hace que a nivel mundial empecemos a pensar otros modos más integrales de abordar a la persona y no únicamente el peso como el único factor. ¿Y cómo haces para, bueno, luchar contra la obesidad o recuperar a una persona y sacarla de ese estado de obesidad o de sobrepeso, cuando, por ejemplo, tenés múltiples recetas que vos lo mirás en redes sociales y decís, a una persona te dice que no sabés
su condición, no sabes si estudió, te dice, bueno, a partir de ahora tu dieta tiene que ser líquida. Y decís, no. O sea, ¿cómo luchás contra eso? Tremendo. Bueno, es muy importante que la persona acuda a profesionales que están especializados en el tema. Obesidad es ciencia, obesidad necesita de profesionales que estén especializados en área y, repito, un trabajo que sea multidisciplinario y que no solamente dependa de un nutricionista que te acompañe desde el área, digamos, nutricional, lo que vos comentabas hace un rato. En términos obra social, prepaga, ¿está considerada una enfermedad? Bueno, ¿Que eso cubre está, los tratamientos? eso está en debate. ¿Todavía no está considerada una enfermedad? Sí, sí, pero bueno, no cubre todos los tratamientos. Hay muchas personas que de pronto se hace muy engorroso, digamos, todo el tema papeleo, como ocurre con un montón de otras patologías, justamente por esto, como quién entra, quién es parte de esta enfermedad, Pero quién no es debería ser muy complicado saber quién... Bueno, sí. Incluso ahora con esta nueva manera de definir obesidad, como les comentaba hace un ratito, el índice de masa corporal es como el puntapié inicial. Ahora se agregan otras herramientas que nos permiten saber esa distribución de adiposidad. Se agrega la relación que hay entre la cintura y la cadera, o cintura-estatura. Y otra cosa muy importante también es la relación de la cadera. O sea, esos parámetros nos permiten hacer una globalidad del diagnóstico Es decir, de la persona con obesidad, no la persona El obesa. índice de masa corporal, Sí. en definitiva, no te determina... No, es algo que es bastante viejo, tiene muchos años, y bueno, por suerte se actualizó la información. Vamos a ver de acá en adelante también cómo cambian, ¿no?, estas cuestiones que yo le decía, bueno, sí, un 73%, pero bueno, pensando en el concepto hasta hace no mucho, diciembre del año pasado, como obesidad. Hoy por hoy, con este nuevo concepto, bueno, vamos a ver cómo disparan esos índices que, bueno, claramente están en aumento a nivel mundial. ¿Y cómo se trata la obesidad en los niños? Un momento muy sensible del crecimiento. Un chico arrastra esa obesidad, ¿es más difícil de recuperar en los niños o es más fácil hasta los 12 años, 14 años? Está muy bueno porque tenemos que pensar a los niños en modo esponja en términos de cerebro, ¿no? Son personas que son muy fáciles para aprovechar ese momento y decir, bueno, hagámoslo con tiempo, no dejemos pasar. Es muy importante en este caso como padres la contención. Eso es responsabilidad de los padres completamente. En la mayoría de los casos sí, el niño come, por supuesto, lo que el padre o los padres le dan acceso, ¿no? Por eso se están replanteando un montón de políticas públicas, el acceso a una alimentación más saludable, que no todo el mundo tiene acceso a eso, y ese es un tema. No, perdón. Ailén, como dijiste, que se espera que aumente un 60% durante la próxima década. ¿Por qué? ¿Cuáles son los factores que hay que prevenir para que esto suceda efectivamente? Bueno, por un lado, esta cuestión de intentar que haya espacios donde se invite a las personas a estar en más movimiento. Ahí tiene que ver mucho más con esto de esta inactividad o este sedentarismo que cada vez crece mucho más, tanto en infancias como en adultez. Por otro lado, esto, ¿no? Tener un acceso seguro y para toda la población a nivel mundial, incluso no solo acá en Argentina, de alimentos saludables. Cada vez hay más acceso a alimentos que son procesados, con mucha cantidad de azúcares. También hay que saber comer. Claro. Por supuesto. Exacto. Sí, sí, falta sí. mucha educación alimentaria, sí. falta mucho en los colegios. En los colegios no hay casi nada de educación alimentaria, nada, ni como un taller, ni como una charla mensual. Eso estaría muy bueno como para replantearnos de aquí en más, bueno, cómo vamos a manejar esta cuestión que, bueno, es realmente alarmante. Sí. Elena, muchas gracias. A ustedes. Momentos